I see trees of green. En noviembre de 2011, durante la Conferencia General de la UNESCO, la comunidad internacional proclamó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Este día reúne a comunidades locales, escuelas, artistas, historiadores, académicos y fans del jazz de todo el mundo para celebrar y aprender sobre el arte del jazz, sus raíces, su futuro y su impacto. En el siguiente reporte diario vamos a conocer un poco más sobre uno de los estilos más atrapantes que tiene la música, el jazz. Clouds of white, bright blessed days. El jazz ha creado durante el siglo XX una tradición musical propia, diferente a la tradición clásica europea, desarrollando una música que se basa en la improvisación y no en la interpretación fiel de una obra escrita. La improvisación es la base del arte del músico de jazz. El músico crea en el momento que actúa, de tal manera que dos versiones distintas del mismo tema son dos obras distintas. Además, en la esencia del jazz existe una sensación rítmica peculiar, indefinible, que los aficionados llaman swing. Así, el jazz tiene swing, del mismo modo que el flamenco tiene duende. En 1865, al terminar la Guerra de Secesión norteamericana, 4 millones de esclavos negros fueron declarados libres. En esta época se forma la música folclórica que dará lugar al jazz, en especial el blues, con un carácter que queda definido por su propio nombre, ya que la palabra blues significa tristeza, melancolía, y tener el blues es sentir la tristeza de una situación a la que no se le ve remedio. Oh Lord, why did we ever let it go? Los músicos de jazz tuvieron su primer hogar en la ciudad de New Orleans, capital del estado de Luisiana. Allí encontraron sus primeros trabajos pagados, tocando en los locales de mala fama de un barrio famoso en la ciudad y en la historia del jazz llamado Storyville. Además del blues, está el ragtime. Este es un ritmo pianístico que hizo furor en 1895, con un ritmo sincopado y escrito en partituras. El primer jazz se formó mezclando blues, spirituals y ragtime. En este primer estilo, llamado New Orleans, un grupo de 6 a 8 músicos con instrumentos de viento y percusión alternaban improvisaciones colectivas con coros o estrofas de improvisación individual. En 1917, los músicos de New Orleans emigraron al norte, estableciéndose principalmente en las ricas ciudades industriales de Chicago y Nueva York, con lo que se inició la primera expansión del jazz. De esta época datan las primeras agrupaciones y nombres históricos. Louis Armstrong, apodado Boca de Saco, fue el principal jazzista de esta época y aún hoy sigue siendo la figura más famosa de la historia del jazz. La magia del jazz se extendió como la pólvora y también en esta época aparecieron los primeros jazzmen blancos que fueron respetados por los músicos negros. Durante los años 30, el jazz consiguió un elevado nivel profesional, con solistas de renombre internacional que improvisaban siguiendo el esquema armónico de canciones populares, particularmente aptas para la improvisación, llamadas estándares en la jerga del jazz. Esta época es también conocida como la época del swing o de las big bands, por el estilo que se impuso. Las big bands eran grandes orquestas profesionales que aceptaron muchos conceptos musicales blancos, tales como leer música arreglada de antemano, o poner conjuntos escritos muy elaborados o solos individuales improvisados y buscar un sonido homogéneo bajo la batuta de un director estrella. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se produjo una revolución estilística. El swing y las big bands habían apartado al jazz de sus orígenes y lo habían descargado de su espontaneidad y su carga de protesta. Esto fue en beneficio de lo comercial. El nuevo estilo, llamado bebop, fue invención casi en solitario de un músico legendario, Charlie Parker. El jazz es hoy en día música para una minoría cultivada. Un músico de jazz lo definió como la música clásica negra. A partir de los años 70 hubo un cambio y entramos en una época no de estilos definidos, sino de búsquedas personales. Las Piedras se adhiere a este Día Internacional de Jazz con una propuesta de 3 días de fiesta en Sésame, quien por tercer año consecutivo va a ser sede de un nuevo encuentro dedicado íntegramente a este estilo. Será el 28, 29 y 30 de abril.
Las Piedras, ciudad de cara al jazz.